ganó el fútbol. Y qué bueno que ganó el fútbol. Y lo hablábamos el viernes pasado, tú y yo acá en Palco, 503. Álvaro, decíamos, ojalá el próximo lunes estemos hablando de que una selección tuvo un partido brillante y otra no, ¿no? Sea quien sea, y se dio de esa manera. Hablemos del antifútbol, hablemos de Argentina. No sé si me gusta el término antifútbol, pero sí, Sí. en todo el partido Argentina sumó la misma cantidad de tiros a portería que tú y yo. Cero. Obviamente con las lesiones y con los cambios que hizo, el plan de juego se le viene abajo, tuvo que reforzar su defensa. Imagínate, cambió tres defensores, si no me falla la memoria. Metió a Molina, ¿Sí? metió a Facundo Medina, metió a Tamendi. Tres de los cinco cambios fueron. Ah, Senesi también, cuatro de los cinco o de los seis fueron defensivos. Entonces, yo creo que también se combina, Álvaro, que Argentina nos da su peor partido en esta Copa del Mundo en el peor momento, ¿no? Cuando Sí. se está definiendo el título, cuando enfrente tenés una selección que es difícil quitarle la pelota, que te va a dominar, que sí, que carece de contundencia, pero que en algún momento te va a vacunar. Yo creo que pasa por ahí, porque no solamente Messi, si te das cuenta, Julián Álvarez sí corrió mucho, puso presión, pero nada, colocar a Simeone le aportó poco, tuvo esa para empatar el partido ya en el tiempo agregado, no la supo definir. Ni la apuesta por Nico González creo que funcionó al principio y después se vino abajo. Entonces, sí, mira, yo no tengo nada negativo que decir de Leo Messi. Me parece que coincido con lo que decís. Tuvo una gran Copa del Mundo, 8 goles, creo que fueron 6 asistencias o 7, algo así. Se echó el equipo en sus hombros, apareció cuando más lo necesitaba el equipo, especialmente en ese partido contra Inglaterra. Fue Messi el que lideró la selección. En la final sí, tuvo una mala tarde, no le funcionó, pero ven, así nos pasa a todos, ¿no? Yo a Sí. Messi simplemente, si se retira, hey, gracias. No va a haber otro como él, van a pasar otros 20 años para que Argentina, o tal vez no, ¿no? Para que Argentina produzca otro jugador de ese nivel, pero simplemente decirle gracias y disfrutar lo que queda de él en Major League Soccer. Él hizo lo que tenía que Y, hacer, más no le podemos sin pedir. duda. Bienvenidos, pasen adelante. Yo soy Álvaro Molina y esto es Palco 503. 48 selecciones arrancaron este mundial con el sueño de levantar la copa. Al final, solo uno pudo hacerlo. Esa selección fue España, quien por segunda ocasión en su historia se coronó campeona del mundo tras derrotar ayer a la selección de Argentina 1-0. En esta edición de Palco desciframos todos los pormenores que nos regaló y que nos dejó esta gran final, tanto para bien como también para mal. Y para charlar sobre esta finalísima, es un enorme gusto volver a saludar a una de las voces del Mundial, Don Gol, que nos acompaña desde la cálida ciudad de Miami. Mi querido José, ¿cómo te va? Bien, bien, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar contigo. Iniciando semana, ya nos cambiamos, nos metemos en otra temporada, aunque todavía falta mucho, no estamos apenas en qué, julio, ¿no? Pero ya va a empezar ¿Qué? pretemporada, así que, por cierto, te digo desde ahora, esta es la única camiseta que voy a utilizar este año, porque la de mi otro equipo lo desmantelaron, ese equipo, lo desmantelaron. Protesta, no voy a usar ni una de los Celtics todo el año, protesta. Hablaremos de los Celtics en su debido momento y hablaremos de los Patriotas en su debido momento. Rápido pasar la página de un Sí, contexto deportivo al otro, de un vámonos, solo, de una vez. como la Sí, sí, curita sí. de un solo. Muy bien, a ver, Sí. no cerremos todavía el capítulo mundial porque hay mucho de qué hablar todavía. Así que Sí. yo sé que sos bueno con los titulares, mi querido José. Así que, ¿qué titular le pusieras tú al partido que presenciamos ayer? ¿Qué titular? Más que todo titular, yo diría una frase, ¿no? Ganó el fútbol. Y qué bueno que ganó el fútbol. Y lo hablábamos el viernes pasado, tú y yo acá en Palco, 503. Álvaro, decíamos, ojalá el próximo lunes estemos hablando de que una selección tuvo un partido brillante y otra no, ¿no? Sea quien sea,
y se dio de esa manera. Ok, si ganó el fútbol, significa que perdió el antifútbol, en teoría. Sí, Argentina entonces con el antifútbol. Quisiera preguntarte a ti, primero, ¿con qué expectativas entraste a la final de ayer? ujú. Empecemos por ahí. Vale, ok, mira, las expectativas, yo decía, si España logra repetir el rendimiento que tuvo contra Francia, Argentina no tiene ninguna posibilidad. Su mejor figura o su mejor jugador va a tener que ser Dibu Martínez y así sucedió en el partido de ayer. Sí. Si Argentina, yo no encontraba argumentos para darle posibilidades a Argentina. A ver, podría pasar que España tuviera un mal día y Argentina decide ir a presionar y a quitarle la pelota, que era el gran reto, ¿no? Pero no se dio de esa manera. Entonces, creo que al final gana el fútbol, gana el espectáculo, gana la mejor selección. eh, y la verdad, no me sorprende para nada una selección que fue de menos a más en todo el torneo, Álvaro, que empató con Cabo Verde y aparecieron las alarmas y yo les decía, hey, calma, calma, ¿no? Inclusive hubo críticas de la manera como juega esta selección, que juega muy horizontal. Hubo críticas en España, le llamaron a Pedri, le llamaron Pedri, Pedrizontal, ¿no? Porque solo juega para el horizonte, ¿no? En fin, creo que fuimos, o algunos fueron muy apresurados su conclusión y España al final terminó siendo la merecida ganadora, ¿no? Hablemos del antifútbol, hablemos de Argentina. No, no sé si me gusta el término antifútbol, pero sí, Sí, en todo el partido Argentina sumó la misma cantidad de tiros a portería que tú y yo, cero. ujú. Y que no Em, jugamos, y no jugamos, vos y yo no y no vamos, jugamos. claro, claro, claro. ¿A qué salió a jugar Scaloni? Bajo tu opinión, bajo tu perspectiva, ¿qué crees a qué salió a jugar Argentina ayer? Mira, recordando el partido, yo diría, ¿no? Que salió a aguantar y a buscar un error del rival, a aguantar y buscar una posibilidad en la contra. Por eso metió a Nico González y me dio la sensación de que por momentos eso iba a funcionar, ¿no? Porque Nico tiene eso, tiene mucho ida y vuelta. Era el que iba a acompañar a Julián Álvarez y Messi iba a ser como el asistidor, ¿no? Yo esa lectura le di al arranque del partido, pero desde el inicio se notó de que España iba a ser fiel a su estilo, posesiones largas, le faltó contundencia. Hoy hablaba con un amigo y me dice, si España hubiese tenido al Guaje Villa, Fernando Torres, Morientes, eso termina 3-0, 4-0 en el primer tiempo. La falta de ataque ofensiva de Argentina, entonces, ¿crees tú que fue por diseño o fue por mérito de España? Yo creo que puede ser por diseño, bueno, las dos cosas también, porque obviamente tenemos que tomar en cuenta lo bien que hace España, ¿no? Pero más que todo diría por diseño, creo que Scaloni sale a aguantar, no le veo otra alternativa, obviamente con las lesiones y con los cambios que hizo, el plan de juego se le viene abajo, tuvo que reforzar su defensa, imagínate, cambió tres defensores, si no me falla la memoria, metió a Molina, Sí. medio a Facundo Medina, metió a Otamendi. Tres de los cinco cambios fueron. Ah, Senesi también, cuatro de los cinco o de los seis fueron defensivos. Entonces, ahí te da a entender que el plan de juego se le vino abajo a Scaloni, ¿no? ¿En qué momento, si alguno, sentiste tú que Argentina estaba en problemas? ¿En qué momento dijiste tú, epa, aquí Argentina, Con la presión alta que estaba haciendo España desde el principio y las pérdidas de balones que tenía Argentina en esos primeros minutos, ahí te dabas cuenta de que estaba metido en problemas. Porque, a ver, España sabemos muy bien que le gusta tener la pelota y que hace muy buenas transiciones largas, ¿no? Pero poco hablamos de la manera como presiona esta selección cuando no tiene la pelota. Y daba la sensación que ese pressing era demasiado rápido, que tomaba de sorpresa a ciertos jugadores de la selección argentina que se veían de cierta manera agobiados, ahogados por esa presión. Y la presión de España arranca en tres cuartos de cancha del otro lado. O sea, ahí te das cuenta al principio que decís, esto no pinta bien.
Y fue interesante porque tú y yo hablamos el viernes pasado sobre cómo Argentina le salió a jugar a Inglaterra y cómo fue un juego que fue, a ver, a interrumpir la fluidez de los ingleses. Y nos preguntamos, bueno, de repente ante España en la final iba a implementar un poco la misma estrategia de tratar de ir a ensuciar un poco el partido. Sorprendido que Argentina no salió de esa manera desde el inicio ante España. Mira, yo creo que sí salieron a ensuciar un poco el partido. Lo que pasa es que España no cayó en la trampa, no cayó en las Mm, provocaciones como sí cayeron los ingleses. También el partido contra Inglaterra tenía otro contexto, ¿no? sí. Político y todo lo demás. Son dos selecciones que la Mm, verdad se odian mucho. Hubo mucho roce. El árbitro también estadounidense de ese partido dejó pegar demasiado. Acá me parece que España no cae en la trampa, no cae en las provocaciones, no cae en el juego físico. Es cierto de que es una selección que no le gusta llevar el partido a eso porque ellos prefieren hacer su fútbol teniendo el balón. Pero también es cierto de que si hay que meter pierna fuerte, obviamente que la van a meter, pero si te miras los primeros 15, 20, quizás hasta los 30 minutos, Argentina trató de hacer eso, trató de cortar, trató de ser fuerte, trató de ser físico y los españoles no caían, al contrario, salían huyendo, se alejaban mucho de esos enfrentamientos. Recuerdo uno de Lamine Yamal con Tagliafico en el arranque del partido, Lamine sale caminando como que nada y del banquillo de mm. Argentina se lo querían comer, porque es también el tema mental, ¿me entendés? Entonces, creo que eso hace bien España, que no cae en las provocaciones y lastimosamente al no caer, pues va a haber menos contacto. La única selección que pegó fue Argentina. A medio partido tú me escribiste diciendo que Argentina estaba jugando con 10 desde el inicio del partido, refiriéndote por Sí. supuesto que la falta de presencia de Messi. Uno esperaría que en el partido más importante, el jugador más importante levantara la mano. No fue así el caso ayer con Messi ante España. De hecho, terminamos viendo quizás al Messi más mortal en este mundial. Sí. ¿Qué crees tú que haya limitado tanto a Messi ayer? Mira, no lo sé. Puede ser el desgaste que traía esta selección, porque esta selección, la verdad, dejó todo en el partido contra Inglaterra. Se notaba Mm, ayer en la cancha y era una de las preocupaciones de Scaloni, ¿no? Días antes de esta gran final decía, vamos a ver cómo recuperamos a los muchachos. Después dijo, sí, se han recuperado bien, pero eventualmente eso te iba a pasar factura. Yo creo que también se combina, Álvaro, que Argentina nos da su peor partido en esta Copa del Mundo en el peor momento, ¿no? Cuando sí. se está definiendo el título, cuando enfrente tenés una selección que es difícil quitarle la pelota, que te va a dominar, que sí, que carece de contundencia, pero que en algún momento te va a vacunar. Yo creo que pasa por ahí, porque no solamente Messi, si te das cuenta, Julián Álvarez sí corrió mucho, puso presión, pero nada, colocar a Simeone le aportó poco, tuvo esa para empatar el partido ya en el tiempo agregado, no la supo definir. Ni la apuesta por Nico González creo que funcionó al principio y después se vino abajo. Entonces, es una combinación de factores junto a las lesiones que no permitieron que Argentina hiciera un mejor partido o tuviera un mejor rendimiento. Y a medida fue avanzando el partido, y te lo mencionaba, ¿no? Cuidado con que España no caiga en la trampa de Argentina al alejarse España del gol, porque lo habíamos dicho, ¿no? 12 de los 19 goles que había anotado España en este mundial habían venido después del minuto 75. Es decir, siempre Argentina es ese equipo que remonta al final, que resucita, que encuentra el gol al final. Este no fue el caso. ¿Qué crees tú que fue la diferencia entre esta versión de Argentina con la versión de Argentina que vimos en los últimos 4 partidos? Ya mencionaste el desgaste, definitivamente Ujú. el desgaste se notó, se vio un equipo cansado, un equipo que no estaba acostumbrado a jugar en las condiciones que presentaba la ciudad de Nueva York. Lo habíamos hablado sobre la selección de España, de cómo España había jugado, si no mal recuerdo, 6 de los 7 Sí, partidos o 5 de los 6 partidos bajo techo o de noche. Ese único sí. partido que jugó de noche, que no fue bajo techo, fue en Guadalajara en una noche muy, pero muy fresca. Argentina de la misma manera no había enfrentado un partido bajo el sol. Todos los partidos Sí. había sido de noche.
Es increíble cómo de repente el clima te llega a afectar, pero no sé si también le hizo falta algo más, algún otro factor que tú pudiste haber identificado que te dijo, ojo, esta no es la misma Argentina que hemos visto a lo largo del Mundial. Sí, yo lo que creo, Álvaro, es el tema de hacer un partido de mucho choque. Creo que contra Mm. Inglaterra, Inglaterra cayó en esa trampa, me parece, de ir a pelear con ellos. Eso es lo que buscaban. Y acá no. Acá creo que España dice, ¿sabes qué? Yo no voy a caer en eso, me voy a alejar de esas situaciones. Obviamente hubo un par de jugadas de mucho riesgo que hicieron los jugadores argentinos. Recuerdo una también de Tagliafico que se le cuelga de atrás y le pisa el gemelo derecho a Lamine Yamal, que debió ser amarilla, que el árbitro deja pasar. La otra de McAllister, donde sí creo que lo amonestan, si no me falla la memoria, sobre Dani Olmo. Yo creo que Argentina quiso llevar el partido a eso, Álvaro, a un partido cortado, a un partido físico, a chocar mucho, a provocar también al rival para ganar lo que te decía antes, la batalla mental. Y España fue muy inteligente, fueron muy inteligentes, no cayeron en eso, no cayeron en la Mm. desesperación a pesar del dominio que tuvieron también, porque el gol no llegaba y mientras no llegaba el gol, Argentina estaba con vida, porque un contragolpe, un tiro libre, un tiro de esquina, ¿me entendés? Rápido se pueden poner en ventaja. Yo le decía a un compañero en el trabajo, le decía, ojo, si Argentina mete un gol en el segundo tiempo, se van a colgar los 11 del arco, porque es lo que Y de buscaban, eso me hecho, daba la sensación. y de hecho estaban colgados los 11 sin haber anotado el gol. Yo creo que Argentina definitivamente, más aún cuando obviamente llega la expulsión, dijeron hay que apostarle a los penales. Tenemos a un Sí. experto, un especialista en Dibu Martínez de cara a los penales. Ese era el objetivo hasta que por fin cayó ese gol tan esperado para la final. Aún más para los españoles, por supuesto, que termina definiendo la Copa al principio del segundo tiempo del alargue. Tú mencionabas el arbitraje. ¿Cómo viste tú el arbitraje de Slavko Vincic en el partido? ¿Qué te pareció? Mm, Porque mucho se había No, no, hablado previo al partido. ¿Cómo lo viste tú? yo no lo vi bien. A mí no me gustó su rendimiento. Creo que se equivoca en el gol anulado a Nico Williams. Es imposible que Mikel Merino, que está mirando hacia lateral para ver cómo viene el centro, se dé cuenta dónde está el pie izquierdo de Otamendi. A Mm. mí me parece un pisotoncito accidental, ¿no? De los movimientos que hacemos todos dentro del área, ¿no? Para mí está mal. Luego me parece que el silbato siempre llegaba tarde. Falló en otras jugadas donde debió amonestar a los argentinos. La verdad, no. Casi el partido se le va de las manos a Vincic, ¿no? Y sí, coincido con lo que decía vos anteriormente. Argentina apostaba para llevar esto a los penales, porque yo te decía, si llegan penales, lo ganaba Argentina, porque Dibu Martínez es donde se crece. ¿Alguna duda sobre la expulsión de Enzo Fernández? No, ninguna. La única duda es que llegó quizás un poco tarde, debió ser mucho más antes. Él, Paredes, pegaron muchísimo, ¿eh? Paredes Sí. parecía que tenía licencia para matar, le estaba pegando a todo el mundo, hasta la sombra de él le pegaba. Incluso después del partido. Sí, también, sí. Mira, eso es importante decir, porque, ojo, el partido es cierto, están ahí. El árbitro bien puede notar nota, ¿no? Hay que esperar el reporte arbitral. No sé si ya salió, no sé, no lo he visto, pero a ver, ahí el árbitro, si quiere ser un poco más estricto, puede apuntar ahí a Paredes, puede apuntar a inclusive al ratón Ayala, que le mete un puño a Dani Olmo, en fin, muchas cosas y la manera como se les Bueno, pide a Argentina, la que deja mucho que desear. no solo el arbitraje, también FIFA puede revisar todos esos videos que Ve, andan sí. circulando y tomar nota y hacer algo que no ha hecho de manera consistente y objetiva a lo largo de este torneo. Y lo odio decirlo porque uno quisiera que toda entidad deportiva sea legítima y sea objetiva y pareja y consistente, pero obviamente este mundial nos ha dado más cuestionamientos alrededor de todo Claro, eso, ¿no? claro. El rótulo que saca Argentina luego de derrotar a Inglaterra sobre las Islas Malvinas. Hay antecedentes en el pasado que selecciones han hecho algo similar y han recibido castigos fuertes. Hasta el momento FIFA no ha dicho absolutamente nada.
más que lo van a revisar en un futuro. Esas son las cosas que dejan en duda un poco toda esta objetividad alrededor de ciertas decisiones que debe tomar con seriedad la entidad de FIFA. ¿Qué terminó comprobando esta selección de España ayer, en tu opinión? Que, que a pesar de que muchos critican su estilo sigue dando resultados. Desde el 2006, creo que si no me equivoco, vienen jugando de esta manera con Luis Aragonés. Eh, la selección sigue brillando. Es cierto que solamente tiene dos Copas del Mundo, ¿no? Y parece poco, pero en todos los niveles, en los últimos años, niveles juveniles, está dando éxito. Hay equipos como el Manchester City que han dominado la Liga Premier jugando de la misma manera. El Barça ha dominado la Liga y me parece que ha hecho muy bien las cosas en la Champions. Eso, ¿no? Que se critica un estilo cuando no funciona, pero no se le aplaude cuando sí logra los resultados, ¿no? Eso creo que es el mensaje de España, decir, ¿sabes qué? Tenemos una identidad, tenemos una manera de jugar, vamos a ser fiel a eso y este es nuestro estilo. Podemos ganar, podemos perder, pero la mayoría de veces van a ganar. Hasta el momento ha ganado todo, ¿no? Campeones del Todo. mundo en la rama femenina, campeones Sí. actuales del mundo a partir de ayer en la rama masculina, campeona olímpica, si no mal recuerdo, o sea, ha ganado todo Ujú. esa selección de España. Ahora, si comparamos campeones del mundo de España, mejor versión, esta selección de España, la que vimos en este mundial, o la versión que ganó la Copa, o más bien, ¿sabes qué? No voy a ser tan injusto, porque la versión de España del 2010 es intocable. Sí. Mejor versión, la selección de España de este año que gana la Copa del Mundo o la versión de hace 2 años que gana la Eurocopa. Uf, qué buena pregunta. ¿Sabes qué? Parejo, podemos decir. Empate. Eh, a mí me parece que andan bien, las dos anduvieron bien. Quizás a esta le falta un poquito más de punch. Ayer Oyarzábal, por ejemplo, no estuvo fino en los primeros 45 minutos, lo mantuvo en el partido hasta donde pudo Luis de la Fuente porque sabía o se daba la sensación de que se iba a alargar este partido, ¿no? Luego termina apostando por Ferran Torres, que es el que le ha salvado, también ingresó Miquel Merino, eso te demuestra que tiene profundidad esta selección, pero yo diría que entre estas dos seleccionados están parejos, creo yo. ¿Vos qué pensás? Sí, yo creo que definitivamente, como tú bien mencionas, ¿no? Que esta selección ha venido de menos a más, no arrancó bien. Muchos de sus jugadores claves entraron tocados. Creo que no vimos la mejor versión de Lamine Yamal. Creo que no No, vimos la mejor versión incluso de Nico Williams. sí. Pedri, si lo Varios querés agregar en la jugadores, lista. Sí, Pedri tampoco. Creo que el desgaste de la temporada, no solo la temporada en sí, las lesiones que venían cargando de la temporada regular hacia este torneo se sintieron. Y sí. aún así, yo creo que esa es una de las narrativas importantes a resaltar, que a pesar de todo eso, lograron ganar la Copa del Mundo. Y es Sí. un equipo y una participación histórica. Lo habíamos anticipado el viernes pasado, ¿no? Imagínate, 7 partidos sin permitir gol. Solo un gol permitió en todo el torneo, nuevo récord. 38 partidos sin perder de manera consecutiva para esta selección de España también es un Sí. récord histórico. El entrenador más no quiero decir viejo, pero lo voy a decir, el más viejo en ganar una Copa del Mundo y el único pelón en ganar una Copa del Mundo. Hey, así que bien por nosotros. Es una selección, y ojo con algo, porque mucho hablamos de la mínima más 19 años de edad. Para mí, Cubarsí, 19 años de edad, nadie está No, hablando de él, no, ¿verdad? O sea, nadie, nadie. y la juventud que tiene podríamos estar viendo el arranque de una verdadera dinastía dentro del fútbol internacional. Porque, ojo, que Sí, otras selecciones van a pasar por transiciones. Alemania está pasando por una transición, Italia ni hablar. Otras selecciones importantes, Inglaterra, Harry Kane, último mundial. Vamos a ver cierta transición dentro de esa selección también, y más le vale que se apure porque en 2 años tiene una cita importante en casa, que es la Eurocopa. Bélgica, ya se nos acabó la era dorada, vamos a ver una transición importante en esa selección también. Francia es la única selección que quizás podría
ponérsele tú a tú, pero ya vemos que Italia, perdón, que España le tiene el número a Claro. Francia. Sí. El, Es, el techo de esta selección, José, no sé cuál es el techo de esta selección. no, ni yo tampoco, pero lo que sí sabemos es que, como bien lo mencionas tú, tiene mucho futuro por delante. Es una selección muy, pero muy joven. Son pocos los jugadores que tienen una edad, me parece como para pensar en tal vez en retirarse de la selección. Todos andan muy bien. Lo de Cubarsí me parece que es una confirmación de lo bien que este chico ha hecho las cosas desde que le dieron la oportunidad en el Barcelona. Cucurella me parece que hizo un gran mundial, lo mismo de Pedro Gran Porro, mundial. Ah, sí, sí. que le termina arrebatando la titularidad a Marco Llorente. En el medio campo, Olmo, Fabián Ruiz, Rodri, todo muy bien. Pedri sí se queda un poco en deuda con su afición y con el seleccionado, pero por donde le miremos a esta selección, Álvaro, tiene plantilla, tiene profundidad. Subimendi, Jeremy Pino, que por cierto no jugó, Gaby que no jugó, pero bien, todo le funciona. Es más, mira, Eric García ingresó muy Sí. bien ayer, me parece, en el partido. Por donde le encontremos, tiene tres excelentes arqueros. Mirar, David Raya figura en Sí. el Arsenal y Joan García figura en el Barça, no juegan. O sea, imagínate el pool de talento que tiene España es impresionante. Y no hay que olvidar a Rodri, ¿no? Que venía de una No, lesión también grave, que fue limitado en el Manchester City, aparece como quizás el mejor jugador de todo el mundial, por lo menos así fue reconocido. Eh, eh, Tiene 30 años, vamos a ver si logra llegar en óptimas condiciones al próximo mundial en casa. Pero sí, ponle que llega a sus 34 años de edad, sería su último mundial, ojalá pueda llegar porque es un gran, no solo jugador, pero un gran caballero también. sí, no, lo de Rodri me parece espectacular. Tuvo un gran mundial también de menos a más, cuestionado también por el tema de las lesiones, como vos lo mencionabas. Pero sí, es el único quizás de ese listado. Mira que no tengo la lista de las edades, pero quiero pensar que es el único que está por ahí cerca de los 30 años. El resto del plantel, lo mirás, es un plantel bastante joven, muy joven, ¿eh? Muy joven, muy joven. Y lo mencioné brevemente, pero lo quiero mencionar ahora. Luis de la Fuente, desde que tomó las riendas de esta selección de España, José, Sí. ganó la Liga de Naciones en el 2023, ganó la Eurocopa en el 2024, finalista de la Liga de Naciones en el 2025 y ahora ganador de la Copa del Mundo en el 2026. Sí, es un director técnico ya con edad, de hecho es el de mayor edad en ganar una Copa del Mundo en la historia. Pero ¿a dónde deberíamos de estar colocando a De la Fuente dentro del contexto histórico del fútbol español? Pues yo creo que ya se puede sentar con la conquista de la Copa del Mundo de ayer, se puede sentar en la mesa con los grandes, ¿no? El tema con Luis de la Fuente me parece, y me parece, esta es opinión, ¿no? Desde que llegó, me parece, a la selección mayor, era como que, ¿quién es? ¿No? Como que no traía mucho cartel, no traía mucho Mm, renombre. Eh, Habíamos tenido en España a Lopetegui y otros nombres de mucho mayor peso, Luis Enrique. Y de repente aparecen con Luis de la Fuente, ¿no? Había muchas dudas, me parece, interrogantes, pero al final él con su trabajo y con el trabajo de sus jugadores, la manera de gestionar el vestuario, ha silenciado todas esas críticas y ha aclarado todas esas dudas que se tenían sobre él. A mí me parece que es un técnico muy, pero muy preparado. Es una excelente persona, por lo menos eso es lo que transmite, ¿no? Desde la distancia. Y todo el mundo habla maravillas de él. Así que con la conquista de ayer, como te decía, para mí ya lo podemos sentar en la mesa de los grandes, ¿por qué no? si no el más grande, ojo, por todo lo que ha logrado. Cuidadito. Ok, hablemos sobre la realidad que ningún amante del fútbol quiere mencionar A ver, en estos ¿cuál? momentos. Hemos visto lo último de Messi en la selección de Argentina. Mira, estaba escuchando medios argentinos justo esta mañana y también ayer en la noche. Parece que lo van a Mm, tratar de convencer de que vuelva y de que siga, por lo menos que llegue a la Copa América. mm. Creo que tiene, ¿cuánto? 38 años tiene ahora, ¿no? Llegará que con 40, 39. a 39, llegará con 41. eh, ya veremos, pero el golpe de ayer me parece que es un golpe muy, muy duro, muy fuerte para Leo. Lo mostró, ¿no? Con esas lágrimas
tras el Sí. final, porque posiblemente él internamente ya sabe que es su último mundial. Está viviendo un tema personal muy delicado también con el tema de salud de su papá. Hay muchas cosas que parece están en la cabeza de Messi que le preocupan. Y por lo menos en la MLS él va a seguir. Tiene contrato hasta finales de 2028, si no me falla la memoria. Pero con la selección está por verse, está por verse. Yo creo que ahora es muy prematuro, muy temprano decir y hablar de ese tema. Obviamente los argentinos quieren que Messi dure toda eternidad, pero en algún momento va a llegar ese día que le vamos a tener que decir gracias. Sí, definitivamente. Y como bien mencionabas, ¿no? Tiene contrato vigente con el Inter de Miami hasta el final de la temporada del 2028. Con el cambio de calendario que va a entrar en vigencia en el 2027, pues eso significa que concluiría ese contrato en finales de mayo del 2028. No sé si estoy en lo correcto, tú me vas a corregir. Sí, sí, sí. Sería mayo del 2028 o a menos que regrese, ¿no? A jugar ese término de, ¿qué sería? De agosto a diciembre del 2028, ¿no? Pero no sé, tal vez ahí para ese momento ya va a haber otra renovación de contrato. Sí, porque entiendo yo que la MLS va a transicionar al calendario Sí, normal sí, del sí, resto del mundo a partir correcto, de agosto del 2027. Es decir, correcto, correcto. va a continuar todo el 2026 tal y como está el calendario. De enero a A mayo mayo van a 2027 jugar, va a haber sí, como una especie de mini temporada para luego sí, arrancar ya como Dios manda en agosto del 2027 para concluir correcto, la temporada en mayo del 2028. E inmediatamente correcto, en junio del 2028 es la Copa América. sí, Así que correcto, correcto. existe una pequeña ventana de oportunidad que se pueda despedir en esa Copa América, aunque te digo una cosa, yo sé que perdió Argentina ayer, pero el hecho de haber llegado a la final, Sí, el hecho de que él los haya llevado, porque prácticamente se puso a la selección de Argentina sobre sus hombros y los llevó hacia la final, teniendo una perfecta oportunidad de ganar por segunda ocasión consecutiva en la Copa del sí. Mundo, los llevó a extremis a España, es decir, yo sé que no apareció no tuvo su mejor partido ayer en la final Messi, pero qué mundial se ha echado, ¿eh? Y yo sé las controversias, yo sé las polémicas, entiendo todo eso, entiendo esa transición, bueno, difícil de entender esa transición del amor incondicional hacia Messi a de repente convertirse en el villano, como era la selección de Argentina ayer. Ha sido un mundial muy extraño en ese sentido, ¿no, José? Sí, mira, yo no tengo nada negativo que decir de Leo Messi. Me parece que y coincido con lo que decís. Tuvo una gran Copa del Mundo, 8 goles, creo que fueron 6 asistencias o 7, algo así. Se echó el equipo en sus hombros, apareció cuando más lo necesitaba el equipo, especialmente en ese partido contra Inglaterra. Fue Messi el que lideró la selección. En la final sí, tuvo una mala tarde, no le funcionó, pero ven, así nos pasa a todos, ¿no? Yo a Sí. Messi simplemente, si se retira, hey, gracias. No va a haber otro como él. Van a pasar otros 20 años para que Argentina, o tal vez no, ¿no? Para que Argentina produzca otro jugador de ese nivel. Pero simplemente decirle gracias y disfrutar lo que queda de él en Major League Soccer. Él hizo lo que tenía que Eh, hacer. Más no le podemos sin pedir. duda. No, Ujú. si hubiéramos dicho antes del Mundial, ok, Messi a los 39 años de edad estaría Sí, anotando 8 sí, goles con un sinfín de sí, asistencias, llevando al equipo a la final y llevando al mejor equipo del torneo a tiempo extra, aunque haya perdido, yo creo que todo el mundo hubiera firmado eso. Nadie se lo hubiera sí. creído. Yo creo que Argentina, tú y yo lo hablábamos, Argentina era candidato por el simple hecho que era el defensor de la Copa. Punto. Sí, sí, Nadie, lo hablamos. nadie de verdad le estaba apostando a que Argentina iba a ganar por segunda ocasión consecutiva la Copa del Mundo. Todo el No, mundo lo coincidía que había hablamos. mejores Sí. selecciones. Sí, lo hablamos al principio del Mundial, ¿te acordás? En Palco, lo Sí. hablamos que obviamente España y Francia llegaban como las dos grandes favoritas. Luego decíamos Mm. Portugal se puede meter en la conversación por el plantel que tiene, pero al final
fue una gran decepción, me parece Portugal. Inglaterra estaba en ese top 5 junto a Argentina y lo de Argentina pasaba por dos cosas, por ser la campeona defensora, pero también por tener a Lionel Messi. Las dudas eran muchas porque fue una selección que llevó con muchos jugadores tocados, cómo iba a funcionar el equipo sin Ángel Di María, que fue figura, me parece, en la última Copa del Mundo en Qatar. Entonces esas eran las dudas sobre esta Argentina, pero que en semifinales debería de estar. Y creo que hacen una buena Copa del Mundo, que sufrieron mucho y quizás demasiado, porque si te pones a mirar hacia atrás, en todos los partidos siempre sufrieron. Y yo te decía el Siempre. viernes pasado, en algún momento el estar sufriendo, el estar abajo en el marcador, estar viniendo de abajo hacia arriba una, dos, tres veces seguidas, en algún momento te vas a topar con una pared que ya no te va a ser suficiente jugar de esa manera. Y creo Mm. que esto le pasó a Argentina el día de ayer contra España. Y muchos se están cuestionando sobre el futuro de Messi con esta selección de Argentina. Después de escuchar y ver los comentarios de Scaloni después del partido anoche, también hay que cuestionarse, bueno, cuál será el pensamiento de Scaloni sobre su continuidad con esta selección de Argentina, porque ayer en sus comentarios dejó mucho en duda sobre si va a continuar o no como director Sí. técnico de la selección de Argentina. Coincido, la misma lectura le di a sus declaraciones en conferencia de prensa. No fue un adiós, pero fue un casi hasta aquí llego, ¿no? Sí. Porque él mismo lo dice, que va a ser muy difícil de tener un grupo de jugadores como estos. Obviamente es el cierre de ciclo para algunos, ¿no? Especialmente los de mayor edad, más allá de que rindieron, no ayer, pero rindieron durante toda la Copa del Mundo, como es el caso, te menciono uno nada más, Otamendi. Para mí Mm. Otamendi hizo una buena Copa del Mundo, pero es uno de los jugadores más veteranos. Cuti Romero llegó lesionado, tuvo problemas de lesiones durante toda la temporada con el Tottenham. En fin, va a haber una pequeña, me parece, renovación de plantel. Tiene plantel por donde elegir a Scaloni. La pregunta es si él tiene el deseo de seguir. Y creo que pasa por ahí. Ayer, por lo menos, me dio la sensación de que desde aquí nomás. Sí, y eso deja la puerta abierta de cara si eso llega a suceder, la próxima Copa América está completamente abierta, porque Sí. Argentina estaría pasando por una transición, Brasil sabemos que está pasando por una transición, de ahí Colombia pudiéramos argumentar que también va a pasar por una transición, porque sí tiene mucho jugador veterano. En fin, la próxima Copa América en 2 años estará completamente abierta también. Sí, sí, y se rumora de que se va a realizar acá en los Estados Unidos en 2 años, así que en dos Mm. años tenemos otro torneo en verano por acá. Ay, imagínate eso. Ok, ya para ir terminando, mi querido José, ¿cómo terminarás recordando tú este mundial? Le voy a terminar recordando como un mundial que arrancó con muchas dudas, con muchas interrogantes. Hablábamos, ¿te acordás? En el principio o antes del inicio del mundial decíamos, posiblemente veamos un nivel bajo, ¿no? Porque Ujú. venía Cabo Verde, venía Haití, venía Curazao, venía Uzbekistán, por esa ampliación a 48 equipos. Estaba en duda el nivel futbolístico, estaba en duda el tema de las entradas por los precios elevados, estaba en duda el tema político con la presencia de agentes de ICE en los estadios, etcétera, etcétera. Había muchísimo, una lista larga de interrogantes que decíamos, uff, cuidado, y este mundial no es una decepción, ¿no? Pero mira, todo eso quedó atrás. El nivel futbolístico me pareció de alto nivel. Esas selecciones que te menciono nos sorprendieron a todos. Cabo Mm. Verde, nadie la tenía en el mapa. El tema de las entradas, mira, no sé cómo hizo la gente, pero la gente pagó esos altos precios que obviamente no pueden continuar porque eso ya es llevar el mundial a un nivel élite donde ni vos y yo podemos ir. Así te lo digo, y nadie puede ir. El fútbol es del pueblo, ¿me entiendes? Si el fútbol solo necesitas una pelota, nada más. Y el tema político también me sorprendió, porque sí es cierto que hubo casos aislados, por lo menos lo que yo me enteré, y no ese temor que existía antes en la afición de voy al estadio, no voy al estadio, ¿no? Entonces, creo que al final fue un mundial muy positivo, que deja grandes historias. Yo me lo disfruté,
En el 94 estaba graduado de la universidad y fui un aficionado más y esta vez me tocó trabajar. ¿Me entendés? Me parece que si tengo que darle una nota a este mundial, le doy 8,5, 9. Está bien, ¿eh? Está bien. Ok, y termino con esta rapidito. ¿Cierto o falso? Para el próximo Mundial de FIFA tendrá un nuevo presidente. ¿Cierto o falso? Qué buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Le van a dar guerra a Infantino. La UEFA va a ser la primera. Hay mucha gente que no está satisfecha, ¿no? Y hablo afición, prensa, directivos de FIFA, directivos de federaciones que no están satisfechos de la manera como él manejó este mundial más que todo, ¿no? Especialmente buscando el apoyo o siendo una, no sé si amistad fingida con el presidente de esta nación. Eso me parece que le va a pasar factura. Hizo muchas cosas raras. Entonces, a ver, quiero decir cierto, que Te vamos a dejo tener otra un nuevo más fácil. presidente. A Te ver, dejo una más fácil ya para terminar. ¿Cierto o falso? El próximo Mundial contará con 48 selecciones. falso, 64. Vaya apuntándola y vaya Mm. preparándose porque va a ser una locura también. Ya. Significa más partidos, más Más partidos. sorpresas, Sí, sí. Y el primero otro, Dios, más acordate que emoción. el otro bueno, supuestamente es España, Portugal, Marruecos, Argentina, Uruguay, Paraguay. 6 países, dos Sí, sí, sí. continentes. Es Sí, una y ahora locura. mismo, Abróchate los mira, cinturones, ¿eh? sí, ahorita hay un problema, porque la candidatura de España había pedido como condición que el partido inaugural era ahí y el partido de la final era en España. Ahí, Pues ahora sí. parece que Marruecos ha tomado mucho poder y mucho voz y voto de que la final posiblemente se juegue en Marruecos. Entonces, Sí, cuando, ahora será cuando un momento inicialmente, sí, ahora va a ser un sí, momento de negociaciones entre los directivos para decidir dónde va a ser la final, ¿no? inicialmente se había hablado de tener la apertura en el Camp Nou y el cierre, la final en el Bernabéu, pues ahora, como Sí, todo está en duda, mi querido José. Todo todo. está en duda. Es una gran incógnita de aquí a 4 años, Sí, pero lo único cierto es que el aprecio que te tenemos y el agradecimiento que tenemos con tu no, persona por acompañarnos a lo largo de este mundial es infinito. Te damos las gracias y nuevamente te mandamos un fuerte abrazo. no, Vamos a seguir platicando. Las ligas sí. arrancan ya casi, así que sin duda vamos a retomar la plática muy pronto. Definitivamente, ya sabes que contás conmigo, yo me la pasé fenomenal, me gusta participar en Palco 503 y como siempre te digo, a tus órdenes cuando tú digas. Un fuerte abrazo, mi querido José. Ahí tenemos a Don Gol Abrazo, acompañándonos cuídate. desde Miami, la voz del Mundial de Telemundo acá en Palco 503. Efectivamente, ha sido un Mundial que nos ha dejado muchos recuerdos, mucha emoción, muchas sorpresas, pero definitivamente también nos ha dejado muchas dudas, muchas preguntas, muchas inquietudes. Y esas serán las que vamos a estar revisando en las próximas semanas. Muy bien, hasta aquí hemos llegado. Gracias por su complicidad. Nos vemos en la próxima, siempre acá en Palco 503.